Señores, señoras, ilustrísimos académicos, buenas tardes a todos. Sesión pública de la Real Academia de la Mar para proceder a la exposición de la conferencia El Ministerio del Mar, a cargo del académico correspondiente, ilustrísimo señor don José Miguel Manaute Reposo. Excelentísimos, ilustrísimos señores, sean ustedes bienvenidos a este acto que hemos organizado gracias a los buenos oficios de la Asociación Española de Ingenieros Navales, a la cual, una vez más, reiteramos nuestro agradecimiento. El presentador del conferenciante será el académico de número, ilustrísimo señor don Juan José Ferrer Gutiérrez de la Cueva, que tiene la palabra. Muchas gracias, director. Nuestro conferenciante, don José Miguel Manaute, estudió en el Colegio de los Agustinos de Málaga. Después de terminar el bachillerato, decidió hacer ingeniería naval y se fue en el año 1967 a Madrid a estudiar ingeniería naval en la Politécnica de Madrid. En 1973 terminó la carrera y fue a trabajar a astilleros españoles en Sevilla, en el astillero de Sevilla. Tuvo una brillante carrera como ingeniero de construcción en el astillero durante más de 15 años. Pero un día, igual que San Agustín decidió cambiar de rumbo y ver nuevos horizontes, seguido por su madre Santa Mónica, él también decidió afrontar nuevos retos. Y decidió no solo un reto, dos retos a la vez. Hacer Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla y a la vez preparar las oposiciones para el Cuerpo de Inspectores Marítimos del Estado. Sacó las dos cosas. Hizo en tiempo récord la carrera de Derecho y también sacó las oposiciones a inspector de buques. Con esa formación abrió un bufete de abogados marítimos donde fundamentalmente se enfocó en cómo es la administración española de asuntos marítimos y cómo se podría organizar. Eso no lo hizo solo en España. Asesoró a Pricewaterhouse y de la mano de Pricewaterhouse hizo informes en diferentes países. Lo hizo en Panamá, lo hizo en Salvador, lo hizo en Chile y me quedo en el tintero seguro algún que otro lugar donde estuvo asesorando a la administración local cómo organizar los asuntos marítimos del país. Después de ese recorrido, pasó a formar parte del cuerpo de ingenieros de inspección marítima. Y primero estuvo de inspector en el puerto de Algeciras. Después del puerto de Algeciras fue el director de la inspección del puerto de Málaga, ciudad muy querida por él y también por mí, por ser donde hemos pasado la infancia. Y terminó su carrera profesional como inspector de buques, siendo el capitán marítimo del puerto de Castellón. Aparte de todo esto, tiene una muy bonita afición a los barcos históricos y ha asesorado a varios armadores y ha formado parte en la creación de los estatutos del reglamento para los barcos históricos. Yo conozco a José Miguel desde los 13 años en ese colegio de los Agustinos de Málaga y desde entonces acostumbramos a jugar partidas de ajedrez. La Administración Marítima Española hoy más parece como un lugar de 11 ventanillas, pero yo no lo veo tanto como un lugar de 11 ventanillas. A mí me recuerda las partidas con José Miguel, donde cualquier empresa marítima se encuentra con un tablero donde hay más de 11 piezas y tienes que saber cómo lidiar con esas diferentes piezas que están en el tablero. Y tienes que analizar
muy detenidamente las reacciones que van a hacer todas las piezas del tablero y cómo interactúan entre sí. Bueno, pues eso es lo que José Miguel esta tarde nos va a contar. Con la venia, señor director, distinguidos colegas y amigos, señoras y señores. Bueno, las palabras de mi compañero Juanjo no son del todo ciertas. Me ha puesto un autobombo que no tengo y sobre todo nos ha dicho lo esencial, y es que jugamos al ajedrez sin tablero en clase. En clase no en la escuela, sino en los agustinos. Y la verdad es que lo único que sí es cierto, y no ha dicho, es que yo soy ingeniero naval porque a mí me importaba un bledo la ingeniería naval. No sabía ni que existía. Pero cuando estuve en industriales y aprobamos el mismo año, pues me dijo, oye, ¿por qué no te vienes si te da igual una ingeniería que otra? La culpa de eso la tiene mi cuñado, que me obligó a estudiar ingeniería, es mi hermano mayor. Y entonces, pues me pasé a navales. Por tanto, bueno, muchas gracias por el tema. Al final, realmente, cuando hice la licenciatura de Ingeniería Naval, y no quiero que nadie se ofenda, pues sabía poco, pero en los astilleros fue cuando yo conseguí enamorarme del mar. Pero no me enamoré del mar porque sí, sino porque me enamoré de la gente del mar, de los carpinteros de Ribera, de los trabajadores de Astilleros de Sevilla, de los armadores de la pesca. Y entonces es cuando empecé a entender y aprendí y me hice un ingeniero profesional. Entonces, dicho esto, no quiero cansar, y lo importante que es el día de hoy es que me plantearon hablar del Ministerio del Mar. Evidentemente yo me he preocupado mucho de administraciones, hasta inclusive en el Ecuador me planteó Pricewaterhouse que preparase el tema de que allí querían hacer un ministerio sobre el mar que fuese civil. Y en ese trabajo, que no llegó a nada porque los sistemas políticos son como son, y entonces aquello no podía ser, sigue estando en manos de la Armada. Pero me sirvió para muchas cosas. Bueno, dicho eso, de repente, cuando me plantea en la Real Academia que hablemos del Ministerio del Mar, bueno, no me lo había planteado. En primer lugar, al principio, uno planta y dice, bueno, el Ministerio del Mar, pues como si estuviésemos en la época de las ciudades-estado, pues entonces tendríamos un Ministerio del Mar, un Ministerio de la Tierra y un Ministerio del Aire. Y punto, hemos acabado. Ni mi ley lo hace mejor en Argentina. Con 3 ministerios resolvemos el tema. Pero realmente no es así. Entonces, para poder tratar de explicar por qué se habla desde hace mucho tiempo del Ministerio del Mar, pues he tenido que entrar a fondo, consultar a un montón de gente de todos los sectores, de un lado o de otro. Y bueno, yo creo que las cosas son lo que son y no lo que dice que son, como Javier lo conoce perfectamente en Derecho. Y realmente el Ministerio del Mar surge por una razón muy sencilla, porque el sector marítimo no solo está en crisis, sino que está en un nivel de casi desaparición. Entonces, de repente se nos está cayendo y nosotros estamos necesitados de que tengamos un Estado que apoye un sector tan estratégico como este. Entonces, de ahí surge desde distintos puntos la necesidad de un Ministerio del Mar. Pero como emoción, no se ha analizado suficientemente. Entonces, por ejemplo, para hacer una cosa rápida, para que os deis una idea, un profesor, maestro y amigo mío, Ignacio Arroyo, pues es un profesor impresionante de Derecho Marítimo, pues escribió en el año 2000 que la administración
marítimas es el conjunto de todas las administraciones que tienen competencias en el mar. Y luego decía, pero claro, en España no solo tenemos las administraciones del Estado, los ministerios y toda esta historia, sino que es que además tenemos comunidades autónomas y tenemos un montón de gente, todo el mundo interviniendo, con lo cual la actuación sobre el sector marítimo no es eficiente. No es eficiente porque interviene mucha gente. Y además mucha gente que es difícil de poner de acuerdo. Con lo cual, ¿por qué no un Ministerio del Mar? Bien, y él planteó el Ministerio del Mar, cuestión que yo no estoy de acuerdo. Y no es que tengo que hablar del Ministerio del Mar, pero no estoy de acuerdo con Ignacio Arroyo, porque él efectivamente decía que había muchos ministerios con competencias y que si se aunasen todos en un Ministerio del Mar, pero ahí había una contradicción en el profesor, porque es un profesor de Derecho Marítimo que ha bregado con el sector marítimo, ha sido un profesor fantástico, y se le fue. Realmente no podía hablar del Ministerio del Mar, porque no tenemos un Ministerio del Mar, otro de aire y otro de tierra. Realmente lo que se está demandando en el sector marítimo es una parcela del mar, nada más. Podríamos hablar del Ministerio de Infraestructuras y Navegación Marítima, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, esa era la primera historia. Pero luego, el año 2024, o sea, el año pasado, hubo unas jornadas que están grabadas en Internet del Clúster Marítimo Español. Entonces, el presidente del clúster, que hizo la presentación del director general actual, pues dijo, señores, después de hablar del director general y todo eso, dice, demandamos, ¿para cuándo un Ministerio del Mar? Dice, bueno, y si no es posible, ¿por qué no una Secretaría de Estado del Mar? Bien, volvemos a la misma historia. Gracias a la intervención del director general, que fue una intervención sin darse exactamente cuenta del fondo, dijo, hay 11 ministerios con competencia en el mar. Entonces yo quiero aclarar, sin ánimo de molestar a nadie, que la Administración Marítima no es la Dirección General de Marina Mercante, puesto que si el director general dice que sus competencias o las competencias sobre el mar es la que le corresponde en el 4º nivel del ministerio actual y los demás son otros ministerios, no podemos decir que es la Administración Marítima. Entonces, por eso quiero deciros que las cosas son lo que son y no lo que dicen que son. Ni la Dirección General es la Administración Marítima, ni debe haber un Ministerio del Mar. ¿Por qué? Porque lo que se está demandando es otra cosa. Se está demandando la necesidad de que nosotros como sector nos estamos hundiendo, muchas veces no por culpa nuestra. O sea, digo nuestra cuando estoy hablando como sector privado. Aquí tenemos cabida mucha más gente. Bien, entonces, por eso os digo que cuando hablamos del mar, ¿de qué estamos hablando? Bien, cuando el director general dijo que necesitaba 11 ministerios hablaban del tema del mar, estaba viendo una visión de volumen del mar en toda su totalidad, hasta los cables submarinos, las prospecciones petrolíferas, infinidad de actividades que hay que hacer, el medio ambiente, lo que queráis. Pero realmente al sector marítimo, competencias, hay unos cuantos ministerios, pero no son 11, porque no estamos demandando un ministerio del mar, sino un ministerio que nos proteja como sector estratégico que somos. Bueno, planteado ese tema, ¿por qué realmente estamos necesitados de un ministerio del mar o de lo que sea? Porque las cosas son, el nombre no es suficiente. Entonces dijimos, bueno, pues yo dije, voy a ver por qué está tan mal. Voy a dar una pincelada rápida para ver cuál es nuestra situación como sector. Fijaros, estamos en que la flota nuestra, en el 2003,
del Rebeca, me refiero a los barcos grandes que están ahí, eran de 190 buques. En el año 2024 ya solo son 93. Es decir, hemos bajado de los 100, que era como una cosa tremenda. Pero hemos perdido en el último año 19 buques del Rebeca. Desde hace 20 años, ningún granelero navega con pabellón español. Desde 2020, ningún buque portacontenedores. Desde el 2024, ningún buque quimiquero. Y estamos, por el momento, en la lista blanca, en el puesto 33, a 2 detenciones de pasar a la lista gris. Eso luego lo explicaré un poquito de qué van las listas, pero es una espada de Damocles, porque si pasamos a la lista gris, los armadores perderán todavía, si tienen algún incentivo para usar nuestra bandera, todavía perderán mucho más. Bien, entonces, pero esto no es un ministerio de Marina Mercante. En la náutica de recreo, pues los amantes de navegar, a vela, a motor o lo que sea, están utilizando la bandera polaca y la belga, pero no porque sean antiespañoles ni porque no quieran navegar en bandera española, sino que no pueden navegar en bandera española con la misma confianza que da el resto de los países europeos. Tenemos una ITB, Inspección Técnica de Buque, que no sirve para mucho. Debo callarme, no debo hablar mal de la ITB, pero no sirve. Y los que tengan barcos ya sabrán que el que le hace la inspección, realmente las inspecciones hay que hacerlas donde está el riesgo. El riesgo está en los que navegan, que no saben o que tienen problemas. En los barcos que estamos haciendo con estándares de la Unión Europea, que no lo hunden ni los narcotraficantes. Yo estando en Cádiz, en Algeciras, pues encontramos un barco que estaba medio hundido y bueno, de allí salieron fardos de droga y toda esa historia. Y era que no eran capaces de hundirlo. O sea, entonces, hablar del riesgo de la ITB. Sin embargo, por ejemplo, los títulos, los que hayan sufrido tener un título de navegación en navegación de marina en la náutica de recreo, sabrán que se pasa muy mal para tener los títulos y no se aprende a navegar. Es decir, que no se hacen prácticas. Quiere decir que yo no quiero tener... O sea, yo quiero mi bandera, pero por favor no me lo pongan tan complicado. Si hablamos de la pesca, por ejemplo, estoy dando solo una pincelada. Si hablamos de la pesca, la flota está en pleno descenso, pero la poca que queda, pues el otro día, como estoy tratando de explicar cosas reales, pues en Castellón hay barcos parados porque no hay tripulantes. Luego veremos cómo lo resuelven otros países europeos. Las importaciones de barcos pesqueros a España puede tardar varios meses. Si nosotros exportamos un barco pesquero a cualquier país de Europa, en 15 días está navegando y no se le pone ninguna pega. Y no quiero hablar, bueno, aquí hay gente de la inspección. Cuando hacemos un cambio de motores, nos podéis imaginar lo que es cambiarle un motor a un pesquero, porque lo han puesto de complicado, que como los motores tienen una gama de potencia, pues resulta, y lo que se han inventado es que solo puedes disminuir un porcentaje, un 20%, un 30%, gracias a Dios ya no tengo que acordarme. Pues resulta que te obligan a coger la potencia máxima, pero si tú tienes un barco que quieres tener un barco que tiene una gama de potencia, déjame calibrarlo, ponerle un torsiómetro y ya está. ¿Por qué no se quiere un torsiómetro? Porque es como si fuésemos delincuentes. Necesitamos que nuestra administración nos vea como lo que somos, los señores del mar, y ellos son nuestros servidores. Y no me vean como un delincuente. Quiere esto decir que hay que hacer más amable la función del tema, y de eso ya hablaremos. Bueno, de la gente del mar, ¿qué quiere que os diga? Tenemos una legislación que los derechos del mar de nuestros marinos y nuestros marineros
es fantástica. Es tan fantástica que ninguna bandera lo quiere contratar, porque son muy complicados y pueden ser conflictivos. Podemos hacer una teórica legislación laboral hecha por gente de tierra, pero no se dan cuenta que en el mar se navega de forma internacional y los precios son los que hay. Entonces, esto surge problema. Al final, si tengo que tener la mitad de la tripulación europea o española y no puedo hacer el 90 o el 100% de otras banderas, y encima me son conflictivos y tengo un problema, me voy a los juzgados de lo laboral, que Javier, que no se dedica a eso, sabrá que es complicado, pues más no os puedo decir. Y podría seguir hablando de astilleros y otras cosas, pero la verdad es que lo importante es dar esa pincelada. El sector está en situación crítica. Todos estos datos no los he conseguido a través de Jaime Rodrigo Larrucea, que es otro profesional impresionante, profesor de Barcelona en Derecho Marítimo, en Escuelas de Ingenieros y de Marinos, y la última publicación he sacado estos datos. Bien, entonces volvemos al asunto. Lo que se me ocurre es ver qué hacen otros estados, porque me acuerdo que cuando hice un trabajo para la administración de El Salvador, pues yo era el primer trabajo que hacía fuera, y le pregunto a Ignacio Arroyo, oye, yo voy a cascar la administración marítima española porque tiene una estructura fantástica, tal, y me dijo, no hagas eso, ve y mira lo que hay en el mundo, y después si quieres mira la española, y luego saca conclusiones y haz tu trabajo. Bueno, eso gracias a Dios fue un consejo que me sirvió, entre otros muchos, para hacer el trabajo. Entonces, lo que os quiero decir es que vamos a mirar. Tampoco puedo perder mucho tiempo, porque lo importante no es hablar de política, sino hablar de conclusiones. Y digo, bueno, ¿qué hay en el mundo? He cogido ideas, por ejemplo, Panamá. Panamá tiene una flota de 100.000 GTs en el 2000 y 239.000 en 2024. Son datos de ANAVE. Y una flota de 8.742, que ya la quisiéramos. Las titulaciones de los marinos que han hecho en el 2024 se han emitido títulos de 318.000 personas, ¿vale? Y además de llevar una administración modélica, pues, y encima de gestionar, han ingresado al Tesoro Nacional 100 millones de dólares en el año 2024. Es decir, que no, Panamá no la ha tenido que pagar a la Administración Marítima. La Administración Marítima les ha dado dinero, aparte de tener la flota más grande, de tener el canal, por el momento, y tener una serie de cuestiones. Entonces, ¿quién dirige esto? Pues hay un Ministerio de Asuntos Marítimos en Panamá. Y de él depende, entre otras cosas, la Autoridad Marítima de Panamá. Y aquí es un tema que quiero que veáis porque me gusta este planteamiento. La Autoridad Marítima de Panamá unificó las competencias marítimas del Ministerio de Hacienda y Tesoro, los recursos marinos, el Ministerio de Comercio e Industria y el Ministerio de Educación. Evidentemente no cogió esos ministerios, sino cogió las competencias relacionadas con el sector marítimo, ¿vale? Si vais vosotros y veis cualquier cosa, vais a ver que me gusta una cosa que no es tan importante, pero toda organización debe tener una misión y saber por qué lo hace. La misión o el lema que tiene Panamá es un Estado a tu favor, ideal para tus barcos. Yo buscarlo en la web de los ministerios a ver si encontráis algo parecido aquí. Y también dice como valores, dice el registro más confiable del mundo y la mano de obra panameña preparada por ellos es garantía de toda travesía, aparte de eficiencia, en fin. Pero
Con esto os quiero decir que aquí sí había un ministerio realmente sobre el mar, pero no sobre el mar, sino aquí ya han bajado a tierra, porque si queremos ir fuera, si me voy al vecino nuestro, a Portugal, efectivamente, Portugal en el año 1983 tenía un ministerio do mar. Y posteriormente, en el 2022, pues ha pasado a ser el Ministerio de Economía y Mar. Y eso sí, hubo una secretaría, hay una Secretaría de Estado do mar. Como todos los estados cambian muchísimo, yo aquí en España, porque no cambiamos los ministerios nunca, pero fuera sí se cambia. El hecho es que lo importante que hay aquí es que, sí, hablaban de un ministerio de mar, pero no hablaban de un ministerio de mar, hablaban de las competencias. En todas partes encuentro que las competencias son las que necesita el sector marítimo, pero pensado como infraestructura y navegación marítima. Y luego hablaremos de alguna cosilla más. Pero el objetivo que tenía Portugal era recalcar con tener un ministerio, una Secretaría de Estado, porque necesitaban recalcar la importancia de los sectores de actividad vinculados al mar. Y por esa razón ha habido sus quejas cuando pasó de Ministerio do Mar a Secretaría de Estado do Mar. Pero eso no significa que estén muy cabreados. El registro de Madeira pasó de 1.000 GTs en el año 2000 a 22.000 en el año 2024. Solo ha subido 20 o 22 veces más la flota. Nosotros no estamos en ese nivel. Y el registro de Madeira busca la eficacia porque es consciente de que los costos operacionales son un factor crítico del shipping mundial. Y en base a eso, con esa visión y esas actuaciones, pues el registro sube. Entonces, ¿qué visión se plantean ellos? Pues ser una alternativa creíble y competitiva y mantener altos patrones de calidad y de seguridad porque están en Europa, ¿no? Entonces, eso fue Portugal. De Panamá, que a mí me gusta mucho, a pesar de todo, sepáis que como ellos priorizan la importancia del sector marítimo, pues se les ha ido la mano un poco a lo mejor en la seguridad y están en la lista gris. Pero no les afecta mucho porque tiene tal cantidad de barcos que, bueno, apretarán un poquito. Pero lo importante es que el sector marítimo, que es potencia, un sector estratégico, va viento en popa. Y eso es lo importante. Si seguimos, hay otro estado que lo he buscado porque me gusta, es el Reino Unido. No es que me gusten los británicos, pero el Reino Unido tiene un sentimiento de unidad. No siempre, que veáis los que están al norte, los escoceses que no están por la labor. Pero sí, entonces ellos tienen una flota que pasó de 8.300 GTs en 2000 a 20.000 GTs en 2024. Es una subida razonable. Pero estos no tienen un Ministerio del Mar. Estos tienen un Ministerio de Transporte y eso sí, tienen una agencia, la Maritime and Coast Guard Agency, la MCA que todo el mundo conoce, que funciona como un reloj. De hecho, tiene unas informaciones, podéis entrar a las páginas suyas y hay una información fantástica. Y tienen una visión. Eso, lo importante es que la gente tiene que saber por qué trabaja. La visión del MCA es ser una organización líder a nivel mundial. Yo no he encontrado eso todavía por aquí. Y valores, profesionalismo, confianza y respeto. El respeto es muy importante. Y decían ellos, nosotros ponemos a nuestra gente, a nuestros clientes, a nuestro planeta en el centro de lo que hacemos. Pero bueno, dicho con palabras, pero si entráis en la página web, por los hechos le conoceréis, decía la Biblia, ¿no? Y entonces fijaros que aquí todo está subiendo. Bueno, si bajamos a un país, que no sé si es país o no, tenemos aquí un par de ellos, no sé si aquí hay armadores que tienen barcos en Malta. Pues, pero voy a empezar por Chipre, que es más curioso. Chipre, pues, ha mantenido la flota y tiene una Secretaría de Estado de Transporte Marítimo. Entonces, ¿a qué se dedica esa Secretaría de Estado? Pues
a salvaguardar y desarrollar el transporte marítimo de Chipre como una industria segura, responsable y sostenible y a crear nuevos empleos. Y la visión es consolidemos la posición de Chipre como un grupo marítimo avanzado y un registro competitivo y de alta calidad. Y por eso Chipre pues funciona. Pero si vamos a Malta, pues de 28.000 GTs que tenía en el año 2000 a 77.300 del 2024. Es una subida respetable. ¿Qué pasa con Malta? Pues si fijáis, hay una cosa que a mí me gusta porque estaba en la administración, en la capitanía, y aquí hay un ex director general de Marina, con los debidos respetos. Y estos señores ya de entrada te están diciendo, os damos 24 horas y 7 días a la semana de servicio. Eso es increíble aquí, en esta mesa, en este entorno de aquí. Yo cuando empecé a ver barcos en fines de semana, el capitán marítimo me prohibió hacerlo porque estaban protestando de otras capitanías que estábamos creando un precedente por atender a los armadores en fines de semana, sin cobrar, sin horas extras. Bueno, Malta te da 24 horas de servicio y una administración eficiente. Y el registro, pues fijaros, ninguna restricción sobre la nacionalidad del comandante, de los oficiales o de la tripulación. Pero ¿cómo vamos a competir? Para abanderar un barco, con los procedimientos nuestros, tardamos varios meses. Si alguien quisiera entrar aquí. Sin embargo, ellos inspeccionan, lo registran sin ni siquiera hacer una inspección si tiene menos de 15 años y tiene los certificados en vigor. Y una inspección, si tiene entre 16 y 20 años, una inspección no muy fuerte. Y ya entre los 20 años y menos de 25, entonces ya le hacen una inspección, no como la que hacemos nosotros, sino mucho más liviana y mucho más racional. Entonces, ellos se siguen por la ley de la Marina Mercante británica y se basan en la legislación británica, que la han mejorado porque han creado un sistema de financiación para los armadores atractivo. Bueno, podía seguir creando envidia y contando fichas, pero el objetivo no es demostrar que he hecho mi trabajo, ni mucho menos, sino que nos sirva para sacar conclusiones. Entonces, fijaros, ya hemos dicho que Grecia, bueno, Grecia no, pero bueno, resumiendo, nosotros, ¿por qué no queremos? ¿Por qué queremos un ministerio del mar? Que yo entiendo que otro nombre le vendría mucho mejor, porque la sociedad sabría que no queremos comernos a los demás, ¿no? Nosotros solo queremos que nos dejen, como decía, me acuerdo que estando en Castellón llegó el dueño de Mercadona, y estábamos allí en una jornada donde estaba la administración, no la marítima, estaban ministros, gente de allí, y después de contar la administración las cosas más maravillosas que hacían, le preguntó, en el estrado le preguntó el periodista, le dijo, bueno, ¿y usted como empresario qué le pide? Y dijo, nosotros con que nos dejen tranquilos y trabajar es suficiente, no estamos pidiendo dinero, déjennos trabajar. La verdad es que me impresionó. Yo sé que Mercadona no va muy bien, pero es una visión. Bueno, dicho esto, nosotros tenemos un registro que no es competitivo y no podemos competir porque damos menos. Nosotros no quisiéramos navegar en bandera española. ¿Quién no quiere navegar en bandera española? Pero no podemos navegar en bandera española si queremos sobrevivir al mercado internacional. Los abanderamientos son complicados. Las inspecciones no solo son complicadas, sino que encima tenemos que soportar inspecciones mixtas de otros ministerios, que luego hablaremos. Y lo demás, pues bueno, en la pesca lo único que han hecho bueno, no sé si en su época lo hizo, fueron a los armadores de pesca de eslora de menos de 20 metros de eslora L,
pues se le permitió la autocertificación. Es decir, que tú puedes llegar allí como armador de pesca de un pesquero de ese tipo, que es decir, que no tiene ni puñetera idea y que está tieso, y entonces decimos, autocertifíquese, diga que el barco está bien y ya está, siga navegando. No se lo hacemos a los petroleros, que tienen que pasar los vetting ni nada de eso, se lo hacemos a esos señores. Y efectivamente la seguridad que están haciendo no es la seguridad de la vida humana en la mar, no es la seguridad de los barcos, es la seguridad de que si se autocertifican ellos y pasa algo, en la administración no va a haber responsabilidades porque se ha certificado fuera. Bien, eso lo he puesto como guinda que a mí me molestaba mucho. Y de las emergencias quiero hablar en las conclusiones, ¿vale? El tema de las emergencias marítimas lo quiero relacionar con las conclusiones. Bueno, dicho esto, he ido acortando todo lo que me parecía oportuno porque creo que las conclusiones serían importantes. ¿Ministerio del Mar sí o Ministerio del Mar no? Bueno, Secretaría de Estado, estamos realmente en estado de supervivencia del sector. Luego, debemos tener un Ministerio de Infraestructura y Navegación Marítima, que sería lo nuestro, o una Secretaría de Estado. ¿Por qué? Porque necesitamos tener visión en la sociedad, que a lo mejor los responsables a ciertos niveles sepan que es un sector estratégico y tengamos una defensa y que pueda haber un apoyo, pero no es suficiente. Realmente, si cambiamos de nombre o que subimos a un director general, lo ponemos de cualquier nivel de arriba y no hacemos nada, no hemos resuelto nada, señores. Entonces, quiero enlazar esto porque en el desayuno del clúster, el director general expresó la importancia de lo que estaba haciendo. Estaba desarrollando la estrategia marítima de España del 2024 al 2050. Entonces, hablando de ese tema, quiero creer que estaba hablando de ese tema, dijo, pero por favor, pedidme paciencia. O sea, os pido paciencia. Yo quiero entender que pedía paciencia para desarrollar ese pedazo de estrategia que vamos a hacer competitivo a lo largo de los años hasta el 2050. Porque si el sector está en quiebra, estamos en una situación de emergencia, en esa fase no le podemos decir paciencia, señores. No podemos pedir paciencia a un señor que tiene cáncer y que le quedan 3 telediarios y necesita una serie de pastillas. Bien, entonces el sector privado ve el estado crítico, el sector público debe intervenir. Es bien cierto que la Administración Marítima, no, la Dirección General, yo es que me equivoco también, el defecto de haber estado en la Administración. Resulta que no puede competir con el Ministerio de Trabajo, con el de Sanidad, con no sé cuánto, con el de Defensa. Entonces, esto no... necesitamos una subida, pero señores, una subida es cambiarlo todo para que no cambie nada. Eso no es posible. El sector no resolvería nada. Entonces, en las conclusiones yo me he hecho unas conclusiones. ¿Qué le podemos pedir a ese ministerio o a esa Secretaría de Estado? Bueno, primero, no es importante, pero para mí sí. O sea, quiero decir que los que hemos estado en las empresas y hemos trabajado en los últimos 20 años, empezó a surgir la idea de que supiésemos la misión de nuestra organización y cómo lo íbamos a hacer. Pues lo primero es que necesitamos que la misión del Ministerio o de la Secretaría de Estado priorice potenciar la innovación
potenciar el sector marítimo y proteger los recursos marítimos. Si su función no es priorizar el sector, no nos olvidemos de la seguridad, pero la seguridad y la protección del medio ambiente es un complemento. No es que sea, perdón, no es que sea esencial, no es que, no sería la palabra. No es que debamos cambiar de repente todo seguridad y ahora de repente todo prioridad, pero sí es necesario que esos elementos son coadyuvantes, van unidos a ser eficientes. Entonces, ya dicho este tema, que es puramente, como te diría, de filosofía, de empresa, yo aportaría lo que hace el Reino Unido. Perdonadme que voy a tomar un caramelo porque creo que puedo seguir. Hace unos años, cuando estuve estudiando la administración marítima del Reino Unido, había una figura que me encantó. Era el gestor de usuarios. No sé decirle la palabra, pues yo no soy político y no soy capaz de ponerle nombres bonitos. Pero necesitamos un gestor. ¿Y qué hacían ellos? Pues en los clientes, cuando tienen que ir a pedir un servicio o necesitan una relación con la administración, la propia administración le pone un especialista o un profesional de un cierto nivel que sepa cómo se maneja y que canalice la actuación. Ese gestor de usuario yo creo que ya no lo he encontrado. A lo mejor ya no le hace falta, están todos muy bien. Pero nosotros, en un momento en que debemos cambiar la cultura de la administración o del ministerio a una cultura de servidores públicos y de servicios al sector marítimo, de golpe no van a cambiar. Necesitamos a alguien que canalice. Y esto, cuando estaba de capitán marítimo en Castellón, nosotros abanderamos 4 remolcadores de una empresa que tiene muchos remolcadores y que no voy a citar. Pero vinieron a Castellón, tardamos 3 meses, a pesar de que nos dimos prisa en abanderarlo. Pero lo que pedíamos, nosotros una vez que vimos que cumplía, estaba todo perfecto, teníamos que enviarlo a Madrid y Madrid nos tenía que pedir cosas. Entonces pedían cosas que no eran exigibles. Evidentemente, si el armador no se atrevía a ir allí y reclamar, nosotros actuamos de gestores y llevamos una atención razonable. Dentro de la administración no es lo mismo que el cliente que está mal visto que proteste. Entonces, al final, para que veáis lo que pasó, fueron al cliente y le dijeron, oye, era un peso en rosca lo que pedían. Un peso en rosca a un remolcador, comprenderéis que no hace falta, salvo que se demuestre que hay una situación especial y haya que cambiar mucho. Como los que no sean del sector ya saben que, como las personas y sobre todo las preocupaciones de la señora, los barcos engordan con el tiempo y aumentan de peso. Entonces, de ahí surgió el tema de la comprobación del peso en rosca, que se llevó en la OMI a los buques de pasaje, pero no a los remolcadores, tampoco se cambia nada. Bueno, finalmente, pues el armador me reclamaba hacerlo y nosotros no se lo aceptamos. Dijimos que sí, que lo abandero primero y después, si tú quieres tirar el dinero, me pagas 6.000 euros por cada estudio de peso en rosca, que no te va a servir, pero págalo. Pero yo quiero cumplir la ley. Esa es una labor de gestor que, lógicamente, cuando se hace en una organización que no está acostumbrada a tener gestores y que tiene intimidado muchas veces a los clientes, pues tiene un problema. Por eso he explicado por qué un gestor de usuario, o como se le quiera llamar, lo mismo que Ministerio del Mar o Ministerio de Transporte Marítimo, lo que sea. Entonces, el otro punto está relacionado con algo que sufrimos en el sector marítimo privado. Y es que
nosotros, por ejemplo, si necesitamos una certificación de MLC del tema laboral, pues nosotros nos llega un inspector de trabajo al barco, alguien de sanidad y un inspector de la Dirección General. El problema que surge aquí es que el inspector de trabajo, que es de tierra, y el de sanidad, que también, pues no quiere subir a un barco si está fondeado, no quiere ir a un barco si está en fin de semana. El inspector de la capitanía, si está bien motivado, normalmente está bien gestionada la capitanía, va a ir. Pero ¿eso qué significa? ¿Qué pasa? ¿Vamos a tener un barco aquí parado? Porque si va a Turquía o cualquier sitio, en un Port State Control le cascan una facturación y ni siquiera eso cuando presenta la documentación. Entonces, eso es un problema. Pero, por ejemplo, un certificado médico de un marino, pues aquí tiene que estar certificado por un médico del ISM. Pero, por ejemplo, ahora en el ISM en Castellón, pues están de baja los médicos, pero no podemos darle los certificados. ¿Y ahora qué hacemos? O ya el colmo, si necesitamos en sanidad un certificado del botiquín, pues resulta que podemos tener un problema. Pero le podemos decir, señores, traemos a alguien de la farmacia o lo que sea que lo certifique y nosotros como administración marítima lo certificáis, pero parece que es complicado. Y no me quiero meter con la Armada porque hay aquí un almirante con los debidos respetos, pero tengo que citarlo. Tenemos un problema. Cuando llevamos los barcos a una zona de conflicto, pues no podemos subir gente armada al barco si no está dentro de los que han sido aprobados por el Ministerio de Defensa. Pero es que muchas veces estos empresarios no tienen capacidad o son capaces de poder subir el armamento y las personas. ¿Qué hacen? O no hacen eso, o se la juegan, o van ilegales. Bueno, eso significa lo que estábamos hablando del problema de que haya varias administraciones. Bueno, evidentemente, de repente no vamos a sacar una ley para muchas cosas, pero sí podemos tener un derecho dirimente. ¿Yo qué quiero decir? Que cuando en una materia que sea del sector marítimo, que haya competencias de otros ministerios, que la Administración Marítima sea capaz de tomar una decisión responsable, discrecional, y que la defienda porque para eso le pagan. Si eres capitán marítimo y haces eso, no te va a pasar nada. Entonces, necesitamos un derecho dirimente. Javier, tú, si se te ocurre algo, estás libre para decirlo. Entonces, ese es un tema. El otro tema es el tema de la formación. Hemos estado hablando hace un momento fuera de micrófono y es necesario formar a los servidores públicos. Yo les cambiaría el nombre, yo quitaría lo de funcionarios para que sepan desde el primer momento que son servidores públicos. Porque funcionarios dan una sensación de poderío que no puede ser. Entonces tenemos que cambiar la cultura desde el nombre, lo mismo que no es el todas, todes y no sé cuánto. Tan importante como eso es que nuestros servidores públicos, que los pagamos nosotros, se llamen como son, servidores públicos. Es maravilloso ser servidor público, ser servidor más que público, puede ser lo que tú quieras. Bien, la formación, primero, para que sepáis, cuando se entra en la oposición, pues entras y haces un curso, o sea, ahí pasan unos exámenes que son más o menos complicados, y la segunda parte de la oposición es un curso que también se evalúa sobre derecho, y allí se está 2 meses. Bien, cuando yo lo hice, yo ya era abogado y quería entrar en la administración porque ya me había independizado de mis hijos, entonces dije, bueno, pues voy a irme a la administración más tranquilo. Pues resulta que llego allí y me dicen, no, pero aquí vamos a dar los exámenes
después del curso vamos a dar los exámenes, las preguntas para que ustedes aprueben. Dice, oye, ¿pero qué me está usted diciendo? Yo soy abogado y necesito sacar mejores notas para quedarme en la plaza que quiero. Pero esto es una revolución, ¿cómo vamos a hacer esto? En esos 2 meses se perdieron 2 meses de formación, si estuviésemos en un ministerio, en una Secretaría de Estado, de formación específica de lo que nosotros o el propio servicio necesita que aprendan. Porque luego, a veces, cuando estamos fuera, nos encontramos que las actas de inspección no están bien motivadas. Pero ¿por qué no están bien motivadas? No es porque el servidor público no quiera, es que no sabe lo que es. Confunde una norma con un acto administrativo. Y entonces tenemos problemas, pero esos problemas no tenemos que gastar más dinero. Señores, usen esos 2 meses de formación que están estudiando expropiación forzosa y no sé cuántas tonterías que a nosotros no nos sirven, formemos a esta gente. Luego en la formación continua, pues también podemos. La formación continua, yo trabajé como inspector usando los checklists de mis amigos de la sociedad de clasificación. Tú sabes, ¿no? El Norske Verita, yo le sacaba al Norske Verita, al Lloyd, al no sé cuánto. Oye, que voy a ver un petrolero de tal tipo, de tal año a tal año y voy a ver tal cosa. Checklist. Coge las instrucciones que puedes encontrarte en la administración y no puedes. Lo que pasa es que, y luego pregunté, ¿y esto es posible? ¿Esto? Hay gente que lo pida, y me di cuenta de que yo no era el único inteligente de los inspectores. Había más gente que iba a pedir esos checklists, pero no tienen por qué pedirlo. Nosotros lo deben de recibir. Bien, entonces la formación es un tema importante y el curso de oposición, que no es curso de oposición, cámbienlo de nombre y que sea un curso de formación de verdad, y si hay un tío que es muy torpe, pues lo echamos, ¿vale? Entonces, la formación es un capítulo interesante e importante. Por eso, legislar hay que legislar lo imprescindible, porque sabéis que la ley de la navegación es la líder en el tiempo, que yo sepa, salvo que digas lo contrario. Nosotros no, pero bueno, tardamos más de 24 años en redactar la ley de la navegación marítima. O sea, fue una cosa increíble. Y 24 años. La modificación de la ley de puertos, que por ahí anda, se ha tardado no sé cuánto, pero todo lo que suena por ahí es que no va a salir. Se tarda mucho en legislar aquí. Cualquier reglamento, yo he participado en varios, se tardan 3 años en tener un reglamento. Y nosotros, como sector marítimo, necesitados de un ministerio que nos proteja y que vele por nuestros intereses, solo necesitamos que en cualquier ley, en cualquier renglón que no leen se meta la idea del derecho dirimente, del gestor, cualquier cosa, de forma que le dé al propio ministerio la capacidad de hacerlo legalmente y no forzar al funcionario a que se la juegue diciendo lo hago porque quiero. No es porque quiero, lo hago porque tengo que dar un servicio, pero si no tengo un soporte siempre tengo un problema. Y quiero terminar con un tema que es el tema de las emergencias. Las emergencias marítimas, me he acordado mucho de ellas. Yo viví la del Spabunker 4 en Algeciras y se había hundido el Prestige. Y el Prestige, no voy a entrar en lo que fue el Prestige, pero fue muy complicado el Prestige. ¿Y por qué es complicado? Porque las emergencias, lo mismo que ha pasado en la Dana de Valencia, pues está organizado de tal forma que todas las administraciones relacionadas tienen que hacer comisiones, tomar decisiones. No hay un equipo específico que trabaje las emergencias, como puede ser en Gran Bretaña. Es una pasada como lo tienen organizado allí. Pero en esas combinaciones, cuando estuvimos trabajando en el Spabunker 4, después de haber pasado el Prestige, yo dije, bueno, señores, dejadme que yo controle el proceso.
y lo conseguí. Conseguí que el proceso, no digo el resultado, digo el proceso de documental fuese impecable. Pero perdí mucho tiempo. ¿Por qué? Porque las administraciones no se fiaban entre ellas. Si digo esto, resulta que el PSOE va a enterarse de algo del PP. El PP va a enterarse de algo de no sé cuánto. Aquello era el partido andalucista que quería. Entonces, no podíamos. Realmente las reuniones eran penosas, bien documentadas, y al final lo hicimos, pero a costa de perder mucho tiempo en el procedimiento. Si se produce una dana como la de Valencia, donde ha pasado lo mismo, porque en la dana de Valencia le ha pasado tenía que estar el presidente de la comunidad, pero es que si le pasa al de Valencia, al de Baleares o cualquier sitio, resulta que no sabe manejar esos recursos. Lo más probable es que se fracase. El problema no es que fracase la administración, el problema es que hemos tenido muchos muertos. Entonces, quiero decir que ese ministerio debe regular el tema de la emergencia, pero seguir, no hay que hacer nada, solo copiar como un amuno. Si hay gente que lo ha hecho bien, pues no inventemos. Entonces, en el Reino Unido hay un responsable. Ese responsable es un profesional, que muchas veces es un almirante, o puede ser alguien que tiene una formación importante, que está preparando un equipo, que solo hay un equipo para las emergencias, que viajan por todo el mundo para saber cómo funcionan las emergencias, que vienen a España a aprender o a ver por qué hemos hecho una cosa o no hemos hecho otra y compartimos. Cuando se produce una emergencia, es muy probable que pueda salir mal, porque es una emergencia. Y aunque tengamos todo organizado, sí, pero nosotros estamos obligados a dar un servicio de emergencia que sea lo mejor posible. El que se nombra, si este ministerio crea una organización que funcione y que no tenga que discutir si puedo tirar de los bomberos de aquí o de la compañía de allí, sino que maneja y los tiene vinculados y conoce y los que trabajan son profesionales, se nombra ese señor que lo nombra el Parlamento, el primer ministro dirá quién debe ser, lo nombran y una vez nombrado no tiene que dar ni preguntar nada a nadie. Dirige directamente. En una emergencia no hay tiempo de hacer reuniones. No hay tiempo de enseñarle al político que le ha tocado o al capitán marítimo que lleva la náutica de recreo en Baleares, que de repente se encuentra con algo que no lo ha visto en 15 años. Pero ya, estamos locos, no podemos improvisar. Está resuelto, nombremos ese y si el gobierno o lo que sea no están de acuerdo, cámbienlo, pero mientras tanto el tío funciona. Y cuando nombren a un segundo, ese segundo ya ha perdido, ya es independiente. Y entonces, la emergencia, estoy recalcándola porque he trabajado en la Comunidad de Valencia y me ha dolido mucho, no solo los muertos, los coches que están allí tirados, las empresas que están no sé cuándo, y estamos tirando entre comunidades, estados, partidos. Señores, se trata de una emergencia. Bien, pues tenía que tener este ministerio o este secretario de Estado la responsabilidad de organizarlo y de proponer para que se plantee, ¿no? Bueno, pues dicho esto, lo único que me queda es meterme con el sector marítimo, porque parece que estoy tirando caña a la administración, cosa que no es cierto. Entonces el sector marítimo, ¿por qué el sector marítimo está tan pacífico? Estamos muy mal, pero aquí no pasa nada. Yo creo que cuando estuve en Estados Unidos aprendí de ello pocas cosas, pero hay una cosa que aprendí. Fui a un notario o a la administración del Estado de Oregón que necesitaba algo y me atendieron maravillosamente bien. Y yo para ellos sería como aquí un marroquí, más o menos. Pero bueno, una cosa increíble. Yo llegué a casa de mi amigo y le dije,
Oye, me han tratado de maravilla. No, increíble. Dice, ¿cómo increíble? Si lo pagamos nosotros. ¿Cómo no nos van a tratar bien? Bueno, pues tenemos en todos los sectores, y este no va a ser menos, tenemos la sensación de que cuando pedimos algo que es razonable o cuando defendemos algo, pues es que no podemos, es que tenemos que ser políticamente correctos. Señores, en una situación de crisis no es políticamente correcto. Políticamente correcto es protestar, es defender los intereses. Con esto no quiero decir que el sector marítimo se vaya a la huelga, señores. Estoy diciendo que tomamos conciencia de que el Estado lo que tiene que desarrollar es nuestro sector estratégico y están a nuestro servicio. Bueno, pues no sé si me he pasado, si he dicho demasiadas cosas que no debiera, pero terminado con esto, pues me pongo a vuestra disposición si queréis preguntar algo. Estoy seguro de que hay más de una pregunta de la audiencia que quiere preguntar, matizar o expresar la opinión, o sea que damos paso al turno de preguntas, por favor. Bueno, muchas gracias. ¿Se oye? Bueno, muchas gracias. Ha sido una exposición exhaustiva. Yo quería plantearte un tema al contrario, comprimiendo. Lo primero es que España no es un país marítimo, no sé cuánto, tal, efectivamente. Yo he venido muy curioso por el Ministerio del Mar. ¿Y por qué no de la mar? ¿Qué es lo que dicen la gente de la mar? Bueno, eso es un poco... ¿Cuándo tuvimos un Ministerio del Mar? Cuando había el Ministerio de Marina e Indias, o sea, el siglo XVIII. Todo, absolutamente todo, que tocara el agua salada y los montes, la construcción de barcos, todo dependía de la Marina, que eran militares y eran ingenieros y eran administradores, eran de todo. O sea, no era como el ejército de tierra, que también tenía sus ingenieros medio civiles. ¿Qué pasa? Que con el desarrollo de tal se le van dando bocados. Y entonces, por ejemplo, la Escuela de Ingenieros Navales estuvo en Ferrol hasta principios del siglo XX. Un antepasado mío era ingeniero de la Armada, pero también era del Cuerpo General, y cuando se separaron los ingenieros de los marinos, se quedó con la Marina. Pero bueno, luego le quitaron los puertos. ¿Y ahora qué pasa? Que cualquier administración terrestre que tiene una competencia, la quiere. Hombre, yo soy el vigilante de la Guardia Civil del Mar. Y entonces nos encontramos que en la mar, para vigilar, está la Marina, la Guardia Civil, la tabacalera, Hacienda, salvamento marítimo y alguna comunidad tal que también. Oiga, ¿por qué no el Coast Guard que tienen los Estados Unidos? Que podían haber sido una rama de la Armada, es mucho más sencillo. Pero, o sea, si no separamos la ley penal de la Marina Mercante, todas esas cosas. No, es que yo soy Ministerio de Trabajo, tengo que meter las narices aquí. Yo soy Ministro de Industria y tengo que meter las narices aquí. Y ahora ya con las comunidades autónomas, pues ya el cagarse, y perdón con la palabra. Entonces, si no convencemos a la gente que el mar es único y es independiente y que tiene que tener absolutamente todas sus estructuras separadas de las de tierra, luego sí, muy buenas relaciones. Esto no tiene remedio, como muy bien has explicado. Y por fin, podemos poner a cosas estupendas. Un hermano mío, hoy almirante, pero de capitán de navío, sí quiso tener el capitán de estos de yate, y no se lo dieron, tuvo que hacer una asignatura pero se ha mandado un barco de 16.000 toneladas, puñeta, no puede salir con el bote a darle un paseo a sus nietos, que es de cachondeo. Es que hemos llegado a ese nivel y para que eso el ejemplo, la Marina ha tenido la jurisdicción. Cuando se ahogaba alguien no iba el juez de tierra, iba un juez de Marina. En los puertos
que yo he sido director general de puerto, director del puerto de Las Palmas y de Alicante, hasta el cantil del muelle, lo que pasaba allí mandaba el comandante de Marina, y el despacho de buques, la inspección, todo dependía. Y lo que pasa es que el sector marítimo se ha ido dejando comer todas esas competencias y no ha tenido el... Y luego, eso sí, ha habido un error con el Ministerio de Defensa. Dice, el Defensa era 3 ramas, tierra, mar y aire. No, la Marina es solo para hacer la guerra. No, señor. La Marina es para ejercer las competencias en el mar. Y como ahora las competencias en el mar, ninguna tiene la Marina de guerra y todos tienen un poquito, hasta los ayuntamientos, no sé qué, pues nada, a esto no tiene remedio. Bueno, con los debidos respetos, yo quiero decir que el sector marítimo no está interesado en temas de defensa, no está interesado en temas de interior, como puede ser la Guardia Civil, no está interesado en temas de Hacienda, como puede ser la aduana. Nosotros tenemos que buscar un nicho que evidentemente hace siglos o hace años la Armada y tal, y había tierra, mar y aire y toda esa historia. Estamos en otra estructura. No es ni mejor ni peor. Tenemos que vivir con la realidad y, por tanto, tenemos que buscar lo que necesitamos. Es decir, no queremos entrar con defensa, que tiene su función. No queremos entrar con la Guardia Civil, que es de interior y hace una labor estupenda. Ni con aduanas. Podemos entrar con aduanas cuando tardan, pero lo nuestro es el sector marítimo. Y en cuanto al mar o la mar, pues, bueno, la Real Academia es la Real Academia de la Mar, por el tema del amor y toda esa historia, pero estamos hablando del sector y estamos hablando de la riqueza de España. Y si hablamos de la riqueza de España, tenemos que entrar en las reglas del juego. Y yo siento mucho no darle la razón en ese aspecto o discrepar, ¿vale? Yo quisiera destacar la honestidad del servidor público. Soy un funcionario jubilado, pero no concibo esto como funcionario, sino como servidor público. Por lo tanto, ha cuadrado el toro, con independencia de que yo defendería que fuera de la mar, igual que la Academia, pero no vamos a pelearnos por eso. Pero ha planteado una serie de cuestiones que nos deberían dar vergüenza a todos. Primero, como es habitual entre los funcionarios, lo querían fusilar por trabajar los sábados y domingos. ¿Cómo puede haber una capitanía que no trabaje los sábados y domingos? No trabaja ninguna. Segundo, ¿cómo puede ser que no haya formación? Que pierdan 2 meses y que no sepan hacer un papel. Pues eso no es una capitanía, sería otra cosa que no tenéis ni idea, porque no se improvisa. Tercero, ha planteado cosas realmente importantes. Todos nuestros vecinos nos avergüenzan. Vosotros no sabéis que me peleé y casi me echan de un Consejo de Ministros porque todos nuestros vecinos tenían 2, 3, 4 y 5 registros. Como yo sabía que conseguir un registro en España era prácticamente imposible, me peleé con los vecinos y con todos, especialmente con los betis, para que hubiera un registro aquí y pudiéramos competir en un mercado único. Todo el mundo presente puede entender que si hay un mercado único, debe haber un registro europeo, que se llamaba euros, pero no lo conseguimos. A balazos, ¿eh? Vale, entonces hubo que crear un registro en España donde todos son contradicciones, donde hay que pelearse con Hacienda, no entienden nada, ni les importa si hay flota, si no hay flota, si mañana somos todos italianos, no entienden nada. Lo entenderían cuando mañana no tengamos petróleo, no tenemos petróleo, pues si además no tenemos barcos, etcétera. Esto es esencial, no le importa nada. Por eso no hay armadores, hay funcionarios, porque es estupendo, no son servidores públicos. Entonces, que hayas planteado, te felicito, porque tú has planteado con honestidad las decenas de contradicciones que tenemos hoy, que están resueltas
porque no sé de dónde sacó él los 24 años y no se miró la Comimar y todo lo cubeó antes para que pudiera haber una legislación. Evidentemente, hay que respetar lo que él dice, porque durante siglos, en España, durante unos siglos, no fue así como él dijo, pero durante siglos fue como él dijo. Y ahora estamos en otro caos. Ahora no se sabe dónde estamos. No hay modelo, somos un desmodelo. Pues, no sé, ataquemos a los portugueses a ver si nos invaden y lo resuelven, porque son bastante mejores que nosotros, porque tienen gente en la ONU, gente en Europa, gente en la mar. Tienen contradicciones también. Pero bueno, comparar el registro de Madeira, pero ¿cuál es la razón? Pero si nosotros inventamos todo esto lo inventaron los españoles, todo, y lo perdimos. ¿Por qué? ¿Cómo es posible este nivel de degeneración? Y ha empleado en sus últimos momentos algo para decir es inaceptable que en nuestro país hayan muerto los de Valencia. No debió morir ninguno. Es absolutamente escandaloso. Yo que he estado, como él sabe, no sé, he representado a mi ministerio en protección civil, o que, bueno, que he hecho... Antes del Prestige hubo por lo menos que a mí me tocasen cerca de 100 accidentes, gravísimos todos, de tener que meter barcos sin proa en Tenerife, petroleros, etcétera, o el Mar Egeo, no sé cuántos. Lo ha explicado perfecto, esto no se puede improvisar. Como no sepas de esto y seas solo de yates, no te digo nada. Él ha explicado, no sé por qué se ha olvidado del francés, se ve que no es afrancesado, tiene manía después de lo de Trocadero, pero él sabrá por qué se olvidó del francés, porque los franceses tienen una estructura, tienen un almirante que depende del presidente de la República. Y por tanto no lo quitan y lo ponen según las decisiones que toma. No tiene que saber si tiene que meter el barco en Vigo, que hay ahora uno con dinamita para los pollos, o en Coruña. No, tiene que tomar las decisiones. Y si se equivoca, lo quita. Entonces es muy importante, primero felicito a la Academia por plantear esto, salvo que a la Academia no le importe, pero espero que sí, porque el presidente y el director es un armador. ¿Cómo no le va a importar? Pues no tenemos armadores, son casi todos italianos, deben quedar 5. No tenemos, han sido liquidados los de remolcadores, que yo dejé liquidados, no están en salvamento. Y además no se han cumplido 2 cuestiones de la Comimar que te recomiendo que leas, porque en todo lo demás estamos de acuerdo. Y en eso es simplemente que leíste una doctrina obsoleta. Primer acuerdo de la Comimar, crear un órgano de administración, no dice ministerio, porque no, eso es el gobierno el que tiene que ponerle el nivel, y además no importa tanto, él lo ha explicado perfectamente. Si fuera una Secretaría de Estado, pues ya nos valdría. Preferimos un ministerio, pero si hay una Secretaría de Estado y está articulado, es perfecto. Debemos tomar nota, director. Estamos en 0 prácticamente en pesca, algo debemos estar haciendo mal. Estamos en 0 en marina mercante, éramos más de 100.000 personas, no queda nada. Y lo que está explicando, que es el funcionamiento actual, que tú conocerás perfectamente, no falta que cuando vas a hablar con la Xunta de Galicia, por ejemplo, te dice la consellera, ahora consellero, oye, es que cada capitanía marítima, como no estudian Derecho y no los entrena, dice una cosa distinta. No hay ni una sola doctrina que tenga lógica. Entonces, si además de eso le aplicamos 11 ministerios, bueno, el contribuyente se vuelve loco, o sea, es que no puede sobrevivir. No, es un milagro que haya 90 y pico barcos, porque no funciona el registro, no funciona la administración, no hay política marítima, los partidos no tienen... Sí, director, busca alguna línea que te defienda en los programas de los partidos, no se importa a nadie. No hay ni una línea. ¿Y quiénes son los responsables de todo eso? Pues nosotros. Es como echarles la culpa a nuestros hijos del desbarajuste actual. Los culpables somos nosotros, no solo yo, porque yo llevo diciendo esto, he dedicado mi vida a decir esto. Debería sentirme bien fracasado porque no he conseguido nada, pero no me siento tan fracasado, porque sabéis cómo funciona la vida, ¿no? Pues con que haya un tal ingeniero, aunque haya sido jugando al ajedrez, que no es mal asunto, de Málaga, José Miguel Manaute Raposo, que haya visto las corridas de toros desde Algeciras, desde Málaga,
desde Castellón y desde los 2 meses que ha denunciado aquí que dedicaron a tocar el violón, en lugar de a enseñarles a hacer expedientes y a razonar los expedientes, porque si no serán nulos, porque no tienen ni idea y no pueden aprenderlo porque no lo aprenden en las escuelas, en ninguna de las escuelas, porque no estudia Derecho Marítimo, ni se estudia nada de esto. Entonces, el resumen es muy importante para mí que la Academia haya tomado esta conferencia. Y si queremos que mañana, cuando estemos veraneando en Mallorca, porque ahora mismo la logística exige que llegue un barco cada día, serán italianos. Solo queda Adolfo Autor, queda Alejandro Aznar, el director, el Cano. O sea, casi no me olvido de ninguna, es vergonzoso. Pero esto es lo que hay. Y lo más grave es la insensibilidad nuestra y del resto de los ciudadanos de este país que descubrió el mundo es absoluta. Por tanto, que estemos hoy aquí me permite ver que todavía queda una llama o una luz de esperanza. Así que muchas gracias. Yo no soy afrancesado. Lo que pasa es que me encanta la administración marítima británica, donde he aprendido mucho. Y he traído distintas pinceladas, porque si no, esta conferencia sería un curso. Entonces, hay que sacar la realidad para buscar unas soluciones. Y lo que yo planteo, porque lo he vivido y lo he sufrido, es que tenemos que tomar medidas más rápidas y con soluciones que permita a un Estado como el nuestro poder por lo menos empezar a andar. Sí, hola. Sí, era una pregunta solo. Yo es la primera vez que vengo a las conferencias, no vivo aquí, vivo fuera parte del tiempo. Y me ha gustado, me ha encantado la conferencia. Es solamente... Sí, como capitán marítimo. ¿Por qué? Yo es que he trabajado muchos años en el sector, casi 20 años en el sector de ship-to-ship. ¿Por qué están prohibidos en España los ship-to-ship? ¿Por qué cuando yo he tenido que ir a pedir los ship-to-ship a Algeciras, por ejemplo, que me concedieron uno, yo creo que ha sido el único que se hizo en España después del Prestige, aunque yo los estaba haciendo a 12 millas de Málaga, cuando nadie sabía lo que eran los ship-to-ship, y estaba allí y me mandaban un remolcador de la Dirección General para ver, yo salía, siempre he salido de esto, ¿cómo se llama?, de Gibraltar. Primero, ¿por qué están prohibidos? Y segundo, ¿por qué no hay un gestor que vea el negocio marítimo dentro de las capitanías marítimas? Que sea negociante, que sepa que un ship-to-ship le puede dejar 10.000 euros así por las buenas. Y que eso va a entrar dentro de las arcas del Estado. ¿Por qué se lo está llevando a Gibraltar en vez de, que es donde yo los he hecho, los últimos que hice fueron en Gibraltar? ¿Por qué? ¿Por qué tuve que luchar todo lo que tuve que luchar, que al final me lo concedieron porque era un obo? Y como usted como ingeniero marítimo lo sabe bien, o tú como ingeniero marítimo lo sabes bien, un obo tiene muchas superficies libres y no se puede hacer un ship-to-ship fondeado. Hay que llevarlo a muelle y en el muelle ya dejarlo allí y cargando bodega por bodega para que sea la menor, para que el GM no baje lo suficiente o no suba lo suficiente. ¿Por qué están prohibidos los ship-to-ship en España? La verdad es que no sé responderle. Pero bueno, es que no supieron responderme a mí tampoco ni dónde estaba escrito. Pero el problema cuando yo la verdad es que me he enfrentado a muchas cosas que no tenía ni puñetera idea. Pero siempre he ido por la línea del servicio público y del interés no general teórico que dan los partidos, sino el interés del sector. Si a mí me llega usted con un tema del ship-to-ship y es rentable, lo lógico es que potencie eso, pero es que las capitanías marítimas tienen una estructura que de acuerdo con su organización es la seguridad, la protección del medio ambiente marino y 4 cosas más. No tocan, porque si se lee
En la página web de la Dirección General verá las competencias que tiene. No hay competencias para proteger y desarrollar el sector. Le puede tocar un loco como yo, de capitán marítimo, y que aunque no lo sepa, me informaría y buscaría soluciones, porque así me ha pasado en Castellón con barcos que había que hacer un servicio y hasta ahora no se hacía. Bueno, ¿y por qué no lo hacemos? Pero una cosa, ¿por qué cuando, por ejemplo, la Dirección General se pone muy orgullosa de que hay tantos capitanes de yate que han pagado una tasa para estar allí y que se ha recolectado tanto dinero por títulos deportivos y todo eso? ¿Por qué no se mira más allá? ¿Por qué no se mira más allá de un título deportivo y se mira más el negocio? Con toda seguridad. Porque yo me he tirado haciendo ship-to-ship en Gibraltar alrededor de 12 años, en Gibraltar. Bueno, en Nigeria, yo empecé en Nigeria, los empecé a hacer en Nigeria, de Nigeria pasé a Lomé, cuando ya supieron que andaba por allí me tuve que escapar a Lomé, de Lomé fui al otro sitio, en fin. Yo no. Ah, la sí. Sí. Perdón. El ship-to-ship es Yo no lo sé. El ship-to-ship es poner dos barcos juntos y pasar la carga de uno a otro. Muchas veces se le llamaba lightering, ¿sí? Y se le ha llamado lightering, se le llamaba lightering porque en Estados Unidos, para poder entrar en un puerto, un barco, un VLCC de 22 metros de calado, no podía entrar. Entonces se hacía el lightering y se pasaba la carga a otros barcos que pudieran entrar en ese puerto, para aligerar. Eso es el ship-to-ship, poner dos barcos juntos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando se hacen dos barcos juntos, Gibraltar, estás pendiente de remolcadores, estás pendiente de poner los boom alrededor del barco para que no, por si acaso hay un vertido o lo que sea, pero el más barato de todos es el que se hace en mar abierta, porque ahí no necesitas absolutamente nada. Nada más que unas buenas defensas y seguir, y luego, pues, si puedes fondear, fondeas después de la maniobra, y si no puedes fondear, pues te dejas, vas drifting hasta donde sea. Hay muchas palabras que las tengo que decir en inglés porque no me queda más remedio, ¿no? Entonces, lo siento, y ship-to-ship es el ship-to-ship. Entonces, y lo siento, es así, y los que somos gente de mar, debemos, por obligación casi, cierto tipo de palabras saberlas, aunque sean en inglés, aunque nos repatee el inglés. A mí me lleva repateando el inglés hace muchísimos años, pero es con lo único que me he podido ganar la vida. Bueno, la pregunta era esa. Bueno, la verdad es que yo no he encontrado ninguna norma que lo prohíba. No hay una norma en España que prohíba el chip-to-chip. No. Vamos a ver, ¿en qué año estuvo allí? Creo que fue en el 12 o en el 14, no me acuerdo. Julio Berzosa. Sí, efectivamente, sí señor. Pero la historia es la siguiente. Efectivamente, ese era el nombre del capitán marítimo que había allí. Lo que quiero decir es que... Berzosa, sí. Berzosa. Sí, señor. Lo que quiero decir es que no está prohibido. No está prohibido. No está prohibido. Entonces, el capitán marítimo, ante la duda, se queda parado. Sí. Y si llama a Madrid, ¿qué pasa en Madrid? Al final lo pudimos hacer. Lo que quiero decir es que no está prohibido. No está prohibido. Y aunque en el derecho administrativo lo que no está permitido está prohibido, ¿no? Sí. Pero en este caso se puede hacer. Sí. Lo único que pasa es que realmente existen en los capitanes marítimos, no tienen esa formación suficiente, y si tienen que hacerlo, dice,
un barco un problema, 2 barcos 2 problemas. Yo no quiero saber nada. Además le pasamos un estudio concreto de lo que íbamos a hacer. Un estudio además muy fácil para verlo. ¿No tiene capacidad de qué? No. No, estamos saliéndonos de contexto. Bueno, pasemos a otra pregunta porque podemos entrar en bucle en este tema y acabar todos. Sí, José Luis, por favor. Muchas gracias. Me gustaría, en primer lugar, felicitar al director y a nuestra academia por la iniciativa de plantear el Ministerio del Mar o de la Mar, y luego podemos, porque como ha dicho el profesor Peri, si miramos atrás podemos aclarar que era en España el mar y que era la mar océana, que son cosas bastante sencillas. El gran río salado, el Mediterráneo, sin marea, con unas características, una forma de construir barcos, una forma de alimentar a los barcos, una forma de crearlas. Y la mar océana tiene mareas, es otro mundo diferente. Pero volviendo al planteamiento anterior, claro, la mar y la tierra se juntan en la costa, y en la costa, cuando lo administraba el Ministerio de la Mar, el Ministerio de Marina, pues estaba la servidumbre de salvamento y vigilancia, que tenía todo el sentido del mundo, que era para hacer el salvamento cuando no había helicópteros y el de vigilancia. Ahora ya, con esa servidumbre de no se sabe qué detrás de las duras relictos, pues es el paraíso de los contrabandistas, lógicamente. Pero dentro del mundo de las contradicciones, alrededor del ship-to-ship también comentar que en España las barcazas más modernas de bunkering que están operando en puertos como Rotterdam, como Hamburgo, no pueden operar en España de ninguna manera, porque España, a pesar de tener el río Guadalquivir y Sevilla estar cerca del mar, pero hay que navegar unas cuantas millas para llegar al mar, y no se barcos de río, y como las barcazas de bunkering no salen a hacer bunkering en alta mar, sino que lo hacen dentro de los como ríos en Europa, pero en España no tenemos ríos, y por tanto el mercado de las más modernas barcazas que se están utilizando está prohibido. Y ha planteado una cosa muy interesante, el tema de formación. Yo he tenido el honor de participar en un proyecto europeo importante, porque hay un problema generalizado en la formación de la gente de mar. Hay un problema enorme de lo que es la gente de mar en todos los aspectos. Pero si miramos la vista atrás, me ha encantado el que ha hecho respecto a la formación, porque a mi mente el modelo de las escuelas especiales donde alguien hacía un examen de ingreso a la escuela especial, 4 o 5 años como funcionario en prácticas y estudiante. Y así era la escuela a la que de 4 años de ingenieros, por cierto, ingenieros de caminos y canales. La formación de lo que hoy son los ingenieros de puertos, de caminos, canales y puertos, la parte de puertos y de caminos, los ingenieros de montes y los ingenieros navales eran de la Armada. El puerto se incorporó a la Escuela de Ingenieros de Caminos y Canales, se incorporó muchos años más tarde de la creación de la Escuela de Ingenieros de Caminos. De hecho, la escuela hermana de la Escuela de Ingenieros de Caminos de Madrid,
que es la de San Petersburgo, que fundó Agustín de Betancourt, es escuela de caminos y canales, no de puertos, porque ahí no se han incorporado nunca los puertos. Pero este enfoque de formar a los funcionarios o los servidores públicos específicamente para la función que tienen que desarrollar, ya estaba inventado en España, y efectivamente el conferenciante un problema que existe actualmente. Por tanto, bueno, no quiero, pero mirar al pasado tanto en los aspectos de formación como en los aspectos de administración, y como decía Rafael Lobeto, el planteamiento Portugal tiene un Ministerio del Mar. Como nosotros somos más grandes que Portugal en extensión y en potencia militar, alguien decía que podíamos declarar la guerra a Portugal e inmediatamente rendirnos, y se problemas en España, ¿no? Gracias. Bueno, le voy a hacer una meditación sobre lo que ha dicho, y en concreto sobre el concepto de mar y mar-océano. Y lo tenía, pero he ido acortando para poder estructurar. Ha dicho de la mar salada y tal. La primera vez que se utilizó fueron los griegos, cuando llegaron a la península balcánica y venían del interior y no habían visto nunca una masa de agua. Se quedaron sorprendidos y además no sabían explicar entre ellos lo que estaban viendo. Entonces, copiaron el sonido que utilizaba la gente que vivía allí. Y ellos le llamaban mori. Mori era un concepto de masas de agua que eran dulces y saladas. O sea, no era ni dulce ni salada, eran masas de agua. Varios siglos más tarde, en Roma, se inventó el mare, que sí era una mar salada. Pero realmente, cuando hablamos del Ministerio de Navegación Marítima, el concepto marítimo, si utilizásemos en una terminología naval el concepto mori de aguas, da igual dulce que salada, podría entrar en competencia, y eso resolvería o hubiera resuelto el problema del lago de Bañolas. El lago de Bañoles, o de Bañolas, yo no sé ya cómo se dice, murieron 18 personas cuando se subieron al barco, y se hundieron en el puerto. Murieron 18 personas. ¿Realmente qué pasó? Pues que como estaba en agua dulce, en un lago, no era competencia de Marina Mercante. Y como no era competencia, no intervino ningún ingeniero. Ningún ingeniero naval hizo aquello. Y le tocó la desgracia, como le ha tocado la Dana al de Valencia, pues llegó el que llevaba urbanismo, o sería un arquitecto técnico, quien fuese, y le permitió, tenían que aumentar las baterías, porque querían unos motores eléctricos más potentes y necesitaban más baterías, y más baterías se calienta mucho el recinto y había que refrigerar. Pues pidieron abrir una cesárea pequeñita por debajo de la línea de flotación, por encima del calado habitual. Y cuando se subieron la gente, dijeron, váyanse para atrás, que van entrando, y a medida que iban para atrás, en popa se bajaba, iba entrando agua sin darse cuenta, de repente allí se hundieron y murieron 18 personas, ¿vale? Si realmente hablamos de un sector, de un ministerio de navegación marítima, debiéramos de extender la administración marítima a todas las aguas. Porque eso puede pasar y realmente estamos preparados para llevarlo. Simplemente hay que tener un concepto claro. Y eso es importante. Eso por una parte. Entonces, por otra parte, en cuanto a las gabarras, con mi antiguo director general, que bastante le gusta la marcha, pues se me ha ido el hilo, Sí. Realmente sí se puede resolver ese tema. Lo que pasa es que hay que tener cintura administrativa y conocimientos técnicos y jurídicos. Es decir,
si usted va a tener esa navegación, pues podemos establecer qué criterios va a utilizar cuando está navegando en esta zona y qué otros recorridos va a hacer. Y a lo mejor te pongo unos requisitos diferentes de navegación en momentos exteriores. Con lo cual, ¿qué problema hay? El único problema es el desconocimiento. Pero poderse hacer, se puede hacer, no es nada prohibido, ¿entiendes? Entonces, lo único que hace falta, por eso, la formación que me ha apoyado el señor director, se vendría bien, pero debemos de extender el marítimo a aguas dulces y saladas, ¿vale? Yo, aunque creo que podríamos estar varias horas más sacando jugo a este tema que, como veo, ha despertado muchísimas preguntas, creo que podemos seguir debatiéndolas tomándonos un vino blanco o tinto al que invita la Real Academia abajo. Y muchísimas gracias a todos ustedes por su presencia en esta apasionante conferencia que efectivamente la Real Academia ha querido poner sobre la mesa y contar con un conferenciante que ha podido estar, diríamos, en los dos lados de la calle, privado y público, como para dar una visión pues muy concienzuda y muy sesuda de la problemática. Muchas gracias a todos y buenas tardes.